Y también lo afecta. Por la situación en realidad. Buenos días a todos los alumnos que están conectados. Vamos a empezar nuestra clase hoy. Para recordar, hasta ahora hemos visto en planimetría todo lo que está relacionado con las alternativas, con el cálculo de elementos para el enlace de curvas circulares, los tres tipos de curvas circulares, simples, compuestas e inversas, y nos toca ver a las curvas compuestas o curvas con transición, que son el último tipo de curvas que utilizamos en el diseño geométrico. Entonces, las anteriores curvas, como les expliqué en clases, no están normadas, no están en nuestra norma, las curvas circulares, pero tampoco nos rechazan de que hagamos con curvas circulares por excepción. Lo que está establecido en la norma es que debemos hacer el enlace de tangentes con curvas con transición. Entonces, las que vamos a ver ahora son esas curvas horizontales con transición. La diferencia de estas curvas es que las curvas horizontales con transición sí tienen definida y diseñada una transición a la entrada y una transición a la salida. Estas transiciones deben corresponder a una curvatura suavizada, no como la circular que tiene una curvatura constante. Queremos que a la entrada y a la salida de la curva de la carretera esté suavizada la entrada y esté suavizada la salida para salir a la parte recta. Entonces, se han estudiado varias alternativas de tener curvas geométricas con curvatura variable. De esas, las más utilizadas en diferentes países son la lemniscata de Bernoulli, la parábola cúbica, la espiral cúbica y la clotoide. De esas cuatro, en nuestro país las más utilizadas son la espiral cúbica y la clotoide para las curvas con transición. Entonces, sin embargo, queda como antecedente que hay otras curvas también que podrían cumplir. Sin embargo, todas nuestras ecuaciones las vamos a basar a la espiral cúbica y a la clotoide. En estas curvas con transición, que son aquellas que han sido creadas con el propósito de tener un desarrollo de curva más acorde a la circulación vehicular, es decir, que para no tener un cambio brusco de dirección en la circulación de un vehículo que pasa de una recta a una curva circular, se coloca entre ellas una curva de transición con un radio de curvatura infinito en el punto de tangencia con la recta, que vaya disminuyendo progresivamente hasta el radio finito de la curva circular. Con lo que les decía al principio, está pensada estas curvas con transición para tener un enlace entre la recta y la parte circular con una otra curva de curvatura variable. Las principales ventajas que ofrecen las curvas con transición son las siguientes. Proveen una trayectoria fácil de desarrollar por los conductores en la cual el crecimiento de la aceleración centrífuga es gradual y eso evita las molestias que le significarían a los pasajeros
su aparición brusca. Lo que queremos hacer con este dimensionamiento de curvas con transición es que tanto el conductor o los pasajeros no sientan la diferencia de pasar de una sección en recta a una sección en curva. Entonces, que la trayectoria sea lo más suave posible, de manera que no haya sobresalto, lo que aparece con las curvas circulares, simplemente porque pasamos de una recta a una curva circular inmediata de curvatura única. Entonces, ahí sí hay un cambio brusco. Con las de transición no existe eso, eso es una ventaja. Su longitud permite desarrollar altimétricamente la transición del peralte. Entonces, una ventaja también es que las transiciones del peralte sean de acuerdo a la trayectoria. Eso no hemos hecho en las circulares. Las transiciones de entrada y de salida las hemos hecho lineales, de llegar de cero al peralte máximo para entrar a la curva. Entonces, esas transiciones, en este caso, se desarrollan suavemente en la parte altimétrica para llegar al peralte máximo. Otra ventaja es que facilitan de igual manera el desarrollo del sobreancho de la calzada en la curva. Lo mismo, o sea, la trayectoria de transición del sobreancho en las circulares hemos planteado que sean lineales. En este caso de las curvas con transición, esas ya no son lineales, sino son con una trayectoria relacionada con el radio osculatriz de la clotoide o de la espiral cúbica. Una cuarta ventaja es que modelan estéticamente las curvas, mejorando el efecto visual producido por la transición del peralte y el sobreancho de la calzada. O sea, se ven mejor en la visualización del conductor a la curva con transición, porque se nota la simetría y la relación que tiene de entrada y de salida a la curva. Entonces, estéticamente son mejores las curvas con transición. Las condiciones que debe cumplir una curva con transición son las siguientes. Limitar la variación de la aceleración transversal a la que es sometido el usuario a valores que no afecten ni a la seguridad ni al confort. Lo que estamos queriendo es que esta curva con transición sí permita una mejor seguridad y un mejor confort en la circulación del vehículo, y para ello tenemos que limitar la aceleración transversal. Es decir, que no permitamos que transversalmente la aceleración sea mayor que la aceleración longitudinal. Casi nunca ocurre eso, salvo en algunos cuando se limita la relación de fricción neumático-calzada y podría haber un desplazamiento. Normalmente no, pero podría existir, y a fines de diseño eso no vamos a permitir y no vamos a mantener velocidades de proyecto que afecten a la aceleración transversal. Una otra condición es desarrollar la transición del peralte entre el alineamiento recto y el peralte correspondiente a la curva circular, de manera que no perturbe la maniobra de conducción circulando sobre tal sección de carretera. Es repetitivo a lo que dijimos. Estamos queriendo llegar de la parte recta a la parte circular con una transición de curvatura variable cuya maniobra de conducción será en mejores condiciones. Y finalmente lograr una favorable apariencia visual
en la perspectiva de la calzada. Una curva con transición se ve estéticamente mejor y se visualiza mejor por el conductor en la perspectiva. La condición básica que debe cumplir la geometría de una curva de transición continua es que el radio de la trayectoria sea decreciente en forma gradual a partir de un valor finito en el origen de la curva coincidente con el alineamiento recto, hasta el radio correspondiente a la curva circular que se pretende sancionar. Entonces, lo que va a pasar es que en la trayectoria en transición va a variar el radio con el radio osculatriz de la clotoide o de la espiral cúbica, de manera que de infinito llegue al radio finito de la curva circular. Entonces va a ir disminuyendo de este infinito hasta el radio fijo. Esa condición nos da un radio osculatriz de la clotoide o de la espiral cúbica. Las curvas que cumplen con esta condición básica son la clotoide, la lemniscata de Bernoulli, la curva de tercer grado y la parábola cúbica. La espiral cúbica y la parábola cúbica. De estas, las más usadas en nuestro país son la clotoide y la espiral cúbica. Las otras dos casi no las hacemos uso. ¿Cómo es la comodidad y seguridad en las curvas con transición? Según el valor de rozamiento que se adopte como límite, se pueden dar diversas circunstancias. Si se trata del máximo rozamiento admisible, por razones de comodidad, la velocidad será la que se denomina específica de la curva y deberá corresponder al percentil 85 de la distribución de velocidades. En nuestra norma, la ABC permite dimensionar las curvas con transición con velocidad de percentil 85. Ese es estadísticamente es el percentil 85 se puede determinar a partir del valor al 100%. Si tenemos la velocidad de proyecto de 100 kilómetros hora, el percentil 85 de la velocidad sería 85 kilómetros hora. Es un poco más baja que se la podría adoptar en curvas con transición. Eso dice nuestra norma. Está admitido. Aunque la velocidad de proyecto sea 100 kilómetros hora, en curvas puedo hacer con el percentil 85, o sea, 85 kilómetros hora. Sin embargo, sería inadmisible que eso no dispusiera de un suficiente margen de seguridad, el 15% de los conductores que circulan con la curva a una velocidad superior a la específica. Obviamente hay un 15% al hacer con el percentil 85, que estamos suponiendo que un 15% podría ir a la velocidad del proyecto, no a la velocidad del percentil 85 para la curva. Puede darse. Felizmente, el margen de esas velocidades están cubiertas por el factor de fricción neumático-calzada, que es el que nos permitiría que el vehículo no se vuelque. Hay tres posibilidades que se presente el vehículo en una curva con condiciones de inseguridad. El quiebro, que no es una palabra común nuestro, a veces llamado tijera, es la relación que se produce en un quiebre cuando está yendo un vehículo con semirremolque o remolque y al dar la curva tiene un problema con el semirremolque o el remolque y se produce no una continuidad de giro. Y ahí hay posibilidades de
de accidente. Algunas veces han debido ver en televisión que se vuelca el semirremolque por esta situación del quiebro, ¿no? Esto es cuando el factor de rozamiento es superior a 0,25. En el caso de deslizamiento, el rozamiento transversal movilizado entre ruedas y el pavimento rebasa la resistencia de deslizamiento transversal, lo cual disminuye al aumentar la velocidad. Entonces, cuando vamos a demasiada velocidad y disminuimos el factor de fricción, podría pasar una posibilidad de deslizamiento del vehículo en la trayectoria en curva. Y finalmente el vuelco, cuando ya hemos superado el factor de fricción, vamos más allá de la velocidad del proyecto y no hay posibilidades de estabilidad del vehículo y se produce el vuelco. Entonces, cuando se utiliza velocidades muy altas y además se supera el factor de fricción, se va a producir un vuelco. No estamos diseñando para esa condición, pero podría pasar en algunos conductores imprudentes que van a demasiada velocidad, no respetando la velocidad del proyecto de la carretera. La inestabilidad en las curvas es superior a la de las rectas. La mayoría de los problemas de accidentes ocurren en curva, no ocurren en recta. No queremos decir que no hay accidentes en recta, sí hay accidentes, pero son menores a las que se producen en curva. Entre los primeros, que los propios de la curva, el más importante es la curvatura, es el producto que puede ocasionar que haya el accidente. En las carreteras de calzadas separadas no suele haber problemas por encima de 1.500 metros en las de calzada única. Entonces, las de doble vía, las carreteras de doble vía, generalmente no tienen problemas porque suele haber radios mayores, ¿no? Y en el caso de las carreteras simples que tenemos, donde están los dos carriles en los dos sentidos, no tuviéramos problemas si tuviéramos radios de 500 metros o más. Estos son difíciles para nuestro país porque nuestra topografía es bastante ondulada y montañosa y los radios de curvatura más bien se apegan a ser cercanos al radio de curvatura mínimo, que está por los 50 metros. Entonces, muy rara vez vamos a hacer un radio de 500 metros porque no da la topografía. Los factores externos se refieren a la inserción de la curva en el tramo al que pertenece. Puede haber problemas en una curva aislada precedida de una alineación recta larga en la que se alcance una velocidad muy alta. No es conveniente que haya rectas muy largas y aparezca de pronto una curva. Puede que en las rectas se haya alcanzado velocidades muy altas, mucho más altas de la velocidad del proyecto, y llegamos a la curva, la disminución de la velocidad al llegar a la curva no es lo suficiente para no tener una inseguridad de un deslizamiento o un vuelco. Entonces, por eso se recomienda que en los diseños no haya tan largas las tangentes o rectas mayores a 10 kilómetros, porque por el problema geométrico con las curvas y por el cansancio de los conductores en una trayectoria en recta. Algunas condiciones que vienen en los libros respecto a la circulación en la curva. Condiciones la de circulación versus rozamiento transversal, que es un indicador de la condición. Decimos que hay incomodidad cuando hay rozamiento transversal menores al 0.02
Hay comodidad cuando el rozamiento transversal está entre 0,05 y 0,15. Hay accidentes por quiebro en articulados o semirremolques cuando es mayor el rozamiento a 0,25. En los accidentes por deslizamiento puede estar entre 0,30 y 0,50 y va a haber vuelco cuando este rozamiento transversal supere los 0,50. Entonces es un parámetro que nos mediría la condición de circulación en una curva, ¿no? ¿Qué funciones cumple una curva de transición? Se han examinado hasta el momento dos tipos de alineaciones en el trazado en planta, las rectas y las curvas circulares. El enlace entre ambas exige emplear un tercer tipo de alineación que son las curvas de transición. Entonces, hasta ahora hemos visto las rectas y las curvas circulares, pero las curvas con transición son aquellas que enlazamos la parte de la circular con la parte de la recta con una curvatura de curva de transición, ¿no? La forma de una curva de transición queda definida por la ley adimensional que relaciona las curvaturas con los recorridos. La inserción de curvas con transición en un trazado exige que se definan tres parámetros: lo que se denomina la abscisa del centro, x sub 0, la cual corresponde efectivamente a la posición del centro de la curva circular referida a un sistema de coordenadas en su origen en la tangente de entrada. Entonces, la abscisa del centro de la curva circular, que en los ejercicios vamos a ver dónde se encuentra. El retranqueo de la curva circular, que corresponde a la separación que debe haber entre esta y la alineación recta. Ese es el retranqueo, donde entra la curva con transición. El desarrollo angular de la curva de transición, o sea, la diferencia entre los azimuts en sus extremos. El desarrollo angular dado por las deflexiones nos van a mostrar diferentes ángulos, tanto en la parte recta, en la parte de transición y en la parte circular. Hasta ahora hemos visto siempre las deflexiones angulares en la parte circular. Esta es una clotoide. La figura geométrica de una clotoide es de estas características. ¿Cómo la utilizamos para el enlace entre la recta y la curva circular? Normalmente utilizamos un segmento de la clotoide, porque la clotoide tiene esta forma, al principio una curvatura muy pequeña y después va aumentando la curvatura hasta equiparar la curvatura de una circunferencia. Así está formada una clotoide. Entonces, normalmente los enlaces que hacemos en la curva para una carretera, lo hacemos en la parte suavizada de la clotoide. Entonces, esta parte que estoy marcando en la gráfica es la que más usamos para enlazar la parte recta con la parte de la curva circular. Entonces, esta es la parte de la clotoide que nos interesa. La clotoide es un radio de arcos y una ecuación corresponde a la siguiente expresión. Cuando el radio es igual a la longitud, se obtiene que el radio es igual al parámetro A, siendo el parámetro A el parámetro de la clotoide, y el radio de la curva en un punto ubicado a una distancia r desde su origen. Entonces, para cada distancia, el radio osculatriz, que es el parámetro de referencia A, es el que va variando hasta llegar al radio igual que el parámetro
que es la radiocurvatura de la circular. Una siguiente expresión que relaciona la longitud con el parámetro A es esta para la deflexión del ángulo entre tangentes. En la rama de entrada, el punto de origen de una espiral es el terminal del alineamiento recto, donde el radio infinito y la curvatura es cero. Y el punto final coincide con el inicio de la curva circular, un radio coincidente con la curva circular, que llega a expresarse en esta relación, donde está la longitud, el radio de curvatura y el parámetro de curvatura de la clotoide o de la espiral cúbica. Los criterios para calcular longitudes mínimas y máximas de la clotoide tienen como finalidad verificar que la longitud o parámetro elegido los cumple. Entonces, la elección de la longitud o del parámetro de la clotoide deben cumplir los siguientes criterios. Y aquí sí hay varios criterios de varios autores. Nosotros en realidad utilizamos el criterio de visibilidad que nos da una ecuación de la longitud mínima de la transición. Pero hay estos otros criterios que vale la pena anotarlos y que ustedes lo sepan. El criterio de comodidad dinámica, donde la longitud mínima o parámetro mínimo de la clotoide se obtiene, en este caso, suponiendo que el peralte se disminuye uniformemente a lo largo del desarrollo de la curva de transición. La tasa de variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte con el tiempo de recorrido se mantiene constante, entonces la expresión que nos ofrecen es que de longitud mínima en función de la velocidad de proyecto, el peralte, el radio de curvatura y el coeficiente K, que es la aceleración transversal, que es recomendable utilizar para una curva con transición de 0,45 metros segundo al cubo, ¿no? Puede hacerse operaciones en esto y quedar que la ecuación de longitud mínima sea esta y del parámetro A de la clotoide o la espiral cúbica quede en esta expresión. Se tome en cuenta la velocidad y el radio de curvatura y el peralte. Otro criterio que existe en la bibliografía es el criterio de apariencia general, basado en que las longitudes de la espiral denominadas pequeñas no favorecen la apariencia ni proporcionan al conductor una adecuada percepción visual de la inflexión. Este criterio hace recomendable que la longitud mínima sea equivalente al recorrido que realiza un vehículo circulando a la velocidad directriz durante un periodo de 2 segundos. Y además que dicho recorrido no sea menor de 30 metros. Para eso, las ecuaciones que nos ayudarían a calcular con este criterio la longitud mínima es velocidad de proyecto sobre 1.8 cuando esa longitud mínima sea menor a 30 metros. Y el parámetro A mínimo para la clotoide sería la velocidad por el radio de curvatura sobre 1.8 para parámetros de clotoide y de mayores a la raíz cuadrada de 30 veces el radio de curvatura. Entonces, también es un criterio que podríamos utilizar para esos parámetros. Hay otro criterio de la máxima pendiente relativa al borde para el desarrollo del peralte. En este caso, las ecuaciones que nos recomiendan es L mínimo por N por A por E sobre el radio osculatriz, y a la A, el parámetro A sería la raíz cuadrada de N por A por E por R sobre la radio osculatriz, donde N y A son valores
de parámetro del borde de la calzada, o sea, el ancho y el parámetro de altura del borde, y R minúscula es el radio osculatriz de la clotoide o la espiral cúbica. Si conozco esos valores, puedo y quiero utilizar este criterio de la máxima pendiente relativa de borde, puedo utilizar para el L mínimo y el A mínimo. Algunos valores de R minúscula con relación a las velocidades de proyecto para las máximas relativas al borde. Entonces, ese es algo que puede estar en los libros, no en nuestra norma, pero está en algunos libros. Otro criterio es el de guiado óptico. Cuando las curvas de transición que enlazan tangentes con radios circulares grandes no tienen suficiente desarrollo, es probable que no sean percibidas por el conductor. Por dicha causa, es recomendable utilizar clotoide con ángulo de inflexión total superior a 3 grados 11 minutos, lo que equivale a que su longitud y parámetro mínimo surjan de las siguientes ecuaciones. El R mínimo será igual al radio de curvatura sobre 9 y el A mínimo al radio de curvatura sobre 3. Ese es el criterio de guiado óptico. Es otra posición que toman algunos investigadores. En nuestro caso, solo hacemos referencia a la longitud mínima a partir de la ecuación de la velocidad, de la visibilidad en realidad, y esta ecuación de la visibilidad nos da que la longitud mínima es 0.0351 por la velocidad al cubo. Con esta ecuación calculamos el L mínimo, que es el mínimo de la longitud de la parte de la clotoide o de la espiral. En este caso es desde este punto M hasta este punto C, donde empieza la parte circular. Entonces aquí en esta gráfica vemos ya algunos elementos como el desplazamiento P y el desplazamiento que tiene el punto de la curva circular con respecto al desplazamiento que tiene la transición. Existe el desplazamiento longitudinal K, que la curva circular terminaría en el punto F, pero si proyectamos horizontalmente hasta donde termina la transición, hemos desplazado un valor de K. Hay unos ángulos de deflexión que se producen en la curvatura de la transición, y hay ángulo de deflexión que es de la parte de la transición también, de la parte espiral, y los elementos de la parte circular que tienen que ver con el radio y su ángulo de deflexión circular. Bajo estos conceptos, esta sería una curva circular o una curva con transición, donde vemos que desde TS, que equivale a decir tangente espiral, este punto donde inicia la curva con transición, hasta SC, que equivale a decir espiral circular, es la parte de la transición, la trayectoria de transición. Luego viene una parte circular en la parte central, desde SC hasta CS, y de CS hasta ST viene la transición de salida, que también tiene otra curvatura variable, ¿no? Y así se forma la curva con transición. Esta es la curva más recomendada
por nuestra norma y varias normas para enlazar dos tangentes en el diseño geométrico de una carretera. El problema que nos limita un poco en Bolivia es que esta curva necesita más espacio que una curva circular. Ya geométricamente podemos ver, esta sería una curva circular que tiene este desarrollo y la curva con transición tiene un mayor desarrollo, ¿no? Porque hay un desplazamiento K al inicio y al final. Entonces, necesito más espacio para hacer esta curva con transición. Entonces, eso equivale a hacer más movimiento de tierras y, por lo tanto, mayor costo de la carretera. Esa es nuestra limitante. Geométricamente no tenemos problema de hacerlo. Nuestra limitante es económica. Pero nuestra norma así lo establece, ¿no? Nuestra norma lo establece que hagamos las curvas con transición y debemos tratar de hacer en lo posible la mayoría de nuestras curvas con transición. Ese criterio se tiene que quedar para el proyecto. El proyecto lo haremos en lo posible con curvas con transición. Excepcionalmente sí les podemos aceptar que hagan una curva circular simple o una compuesta o una inversa, excepcionalmente. Pero en lo posible hagamos con curvas con transición, como pide la norma. Eso mismo hacemos en todos los proyectos actuales en carreteras. Tratamos de diseñar con curvas con transición. Y cuando no podemos o ya no hay el espacio para hacer eso, utilizamos una curva circular. Entonces nos quedamos con ese criterio para el caso nuestro. Esta curva tiene elementos, tiene los elementos propios de la curva circular y tiene los elementos comunes de la curva con transición. Esos elementos comunes son la tangente de entrada, la tangente de salida, los desplazamientos K, las coordenadas del punto de unión entre la transición y la parte circular, cuyas coordenadas son X y Y, la relación de ángulos de deflexión del ángulo de deflexión circular con los ángulos de deflexión espiral o de la espiral oclotoide. Entonces, esos son los elementos que tenemos que determinar. Para eso tenemos una serie de relaciones que nos ayudan a determinar los elementos comunes de la curva con transición. Los valores de X minúscula y Y minúscula, los valores de X mayúscula y Y mayúscula, las fórmulas están en función de la longitud de la transición. Entonces es importante esta longitud de la transición, por eso calculamos con esos diferentes criterios el L mínimo. Entonces tiene que ser mayor al L mínimo o igual al L mínimo, el valor de L, pero es un valor conocido. El valor del radio de curvatura de la parte circular sí lo conocemos y con esos valores podemos determinar los diferentes elementos de la curva con transición. Este valor de L minúscula es el avance que va a tener la curva cada 10 metros. Entonces, en la primera será 10, después será 20, después será 30, hasta llegar al valor de L. Cuando esto se vuelva L, será L al cuadrado sobre L, y se anulará una L del denominador y se quedará L sobre 2L, ¿no? Entonces,
puedo encontrar todos los valores de los elementos comunes de la curva con transición. Además de estos que son la deflexión máxima, el ángulo de deflexión para el replanteo, que es θ, en la parte de la transición ya no tenemos que sacar el C que sacábamos con la ecuación de 10, 21, 28 por D sobre R sub C. Eso ya no sirve para la parte de transición. Tenemos que sacar con este valor de θ, que es igual a 1/3 del ángulo de deflexión de la espiral oclotoide. Y la deflexión total tiene esta ecuación, que es la deflexión de la parte circular más 2 veces la deflexión de la espiral. Y la tangente espiral y la externa espiral tienen otras ecuaciones porque están desplazadas. Como vemos acá, la externa está desplazada esta cantidad, y esta cantidad es el valor X minúscula, que lo calculamos con esa ecuación. Y el desplazamiento longitudinal también está por el valor de K, que lo calculamos con la relación, y con eso calculamos un TS espiral y un E espiral también, que son elementos diferentes a la parte circular. Y el desarrollo total de la curva se convierte en 2 veces L más el desarrollo de la curva circular. Si vemos la gráfica, aquí tenemos L hasta este punto, más el desarrollo de la curva circular, más otra vez L. Entonces, 2 veces L más el desarrollo de la curva es el desarrollo de toda la curva con transición. Entonces, esas son las expresiones para elementos propios y comunes de la curva con transición. Lo otro que tenemos que ver, como hemos visto en todas las curvas, es el peralte, el sobreancho y el replanteo de una curva con transición. Entonces, vamos al peralte. El peralte, a diferencia de las curvas circulares, empiezan en 0 y empieza a aumentar el peralte hasta llegar al punto SC, donde adquieren el peralte máximo. Luego todo va con peralte máximo hasta CS, que es toda la parte circular, y de ahí van bajando el peralte hasta llegar a 0. Entonces, el peralte es variable con el radio osculatriz de la clotoide o espiral cúbica. Entonces, dependerá de qué norma utilizo, pero si utilizo las ecuaciones, la ecuación que nos daba esto era B cuadrado sobre 2.26 por el radio de curvatura para el peralte. Lo que va a cambiar es este radio de curvatura por el radio osculatriz. Entonces, el radio osculatriz R será el que aparece en esta ecuación, y de ahí vendrán los valores de peralte en esta parte de transición, tanto a la entrada como a la salida. Y en la parte circular va a tener el peralte completo, que es este peralte en la parte circular. Entonces, de esa manera calculamos el peralte. No necesitamos una transición fuera de la curva. No, ya en la misma curva se está produciendo la transición del peralte desde 0 hasta el peralte máximo. Eso es en cuestión del peralte. En el sobreancho pasa lo propio. O sea, tenemos que hacer el sobreancho en la parte de transición y el sobreancho constante en la parte circular. El sobreancho en la transición va a variar con respecto
al radio osculatriz. Entonces, en la ecuación del astro, en vez de R mayúscula va a venir R minúscula. Entonces, se va a convertir este sobreancho para cada caso de la transición, cambiando el R mayúscula por el R minúscula. En el caso de las otras dos normas, que son el Servicio Nacional de Caminos, que solamente nos daba valores de referencia, no tenemos que hacer nada, ¿no? Y en el caso de la ABC, sí utilizamos otras ecuaciones para hallar el sobreancho, pero ese sobreancho es el sobreancho máximo. Y para el sobreancho variable, en estas ecuaciones tiene que variar el valor de R del radio de curvatura por el valor de R de la osculatriz para la parte espiral o de clotoide. Entonces, tanto la entrada como la salida vamos a hacer con el radio osculatriz y la parte central vamos a hacer con el radio de curvatura. Y de esa manera obtenemos el sobreancho. En el caso del peralte en la parte circular sigue siendo lo mismo. Hacemos por coordenadas o con los ángulos de deflexión con esta forma, que ya lo hemos visto en las diferentes curvas circulares. Pero en la parte de transición ya no podemos utilizar esta ecuación. Tenemos que hallar una ecuación para hallar los ángulos de replanteo para la parte de transición, que son iguales a 1/3 de delta, siendo delta una variación de L al cuadrado minúscula sobre 2LR, donde L es la longitud de la transición y L minúscula viene a ir cambiando de 10 en 10 metros, 20 metros, 30, hasta llegar al valor de L. Entonces, de esa manera obtenemos los valores, los ángulos de θ, que son los ángulos de replanteo de la parte de transición. Entonces, tenemos que replantear, por un lado, la parte de transición y por otro lado, la parte circular. Entonces, tenemos que ponernos en dos estaciones para replantear con ángulos de deflexión. Por coordenadas no hay problema, porque van a estar las coordenadas calculadas en la parte de transición y en la parte de circular. Y con eso ya tendríamos analizado los elementos, el replanteo, el sobreancho y el peralte de las curvas con transición. Entonces, eso es exactamente similar a las curvas que hemos visto, pero estas son más complejas. ¿Qué nos pide la norma? Que deberíamos hacer con nuestro diseño. También aplicamos lo mismo para su proyecto. Entonces, todos los que están haciendo los grupos de proyecto intentarán hacer el diseño con curvas con transición. Si no logran hacerlo en algún punto, sí podrán utilizar una circular o una compuesta o una inversa. Está admitido, al igual que está admitido en nuestra norma en los proyectos reales. Entonces, nos quedamos con que sí tenemos que diseñar curvas con transición lo más que podamos en nuestro proyecto. Entonces, ya tenemos todas las ecuaciones para el cálculo. Lo que nos queda por pendiente es hacer un ejercicio con curvas con transición, que lo vamos a hacer una clase antes a la evaluación. Vamos a hacer un ejercicio con curvas con transición y también les voy a dar una tarea
con curvas con transición para que lo presenten el día de la evaluación, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos estas curvas con transición y a su vez estamos terminando esta unidad que es de planimetría. Hasta aquí ya podemos diseñar cualquier carretera en planimetría, en planta, donde solo hay rectas y curvas horizontales, ¿no? Entonces ya tenemos que tener la capacidad de diseñar una carretera en planta. ¿Alguna pregunta antes de terminar sobre todo lo que hemos avanzado con curvas con transición? Ingeniero, Adelante. respecto al peralte y sobreancho en las curvas de transición, ¿se puede hacer antes del principio de la curva y de la clotoide incluso o después esos dichos peralte y sobreanchos o es dentro de la curva en sí? No, en este caso siempre van a ser dentro de la curva con transición, o sea, ya automáticamente esta parte de la transición ya podemos hacer el peraltado desde cero hasta el peralte máximo con el radio osculatriz. Y lo mismo al salir, haremos del peralte máximo hasta cero con el radio osculatriz. Y en la parte central haremos el sobreancho con el radio de curvatura. Entonces el sobreancho solamente en la parte central se lo hace. No, Transición. en la transición hay también sobreancho, pero está desde cero hasta que en las circulares también estábamos haciendo fuera de la curva, pero con una ecuación lineal. Aquí no es una ecuación lineal, es una ecuación de la clotoide o es una ecuación de la espiral cúbica. Y hacemos con esa curvatura. Entonces esto no es una recta, es una curvatura, ¿no? La transición. Entonces en el peralte para la parte circular es el peralte máximo desde ese punto, desde SC hasta CS, ¿verdad? Exactamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Hasta aquí es la evaluación del día 7 de mayo. La siguiente semana no vamos a pasar clases porque estoy viajando al exterior. Entonces estarán con libertad. Quisiera que esos horarios de carreteras por lo menos lo utilicen para avanzar algo de su proyecto. ¿Qué pueden estar haciendo en el proyecto? Lo primero que tienen que hacer, ya tienen los planos, entonces tienen que hacer por lo menos dos alternativas. Entonces hagan las alternativas, hagan dos alternativas para ir de un principio a un fin, que aproximadamente estén pasando por los puntos obligados, las dos alternativas. De esas alternativas calculan la longitud virtual con la fórmula que les he dado y tomando las longitudes parciales, las pendientes, y vamos a utilizar como coeficiente de rodadura el valor de 0,085. Les voy a poner también en el Moodle eso para que los que vayan haciendo las alternativas vayan calculando las longitudes virtuales, y la que tenga menor longitud virtual será la mejor alternativa.
Entonces, sobre la mejor alternativa ya hacen un trazo con pendientes definidas. Entonces ya tienen que irle dando pendiente a su trazo. Entonces eligen pendientes de acuerdo a cómo están sus curvas de nivel. Cuando las curvas de nivel están más apegadas, tiene que ser la pendiente más alta. Y cuando las curvas de nivel están más separadas, las pendientes tienen que ser más bajas. Entonces irán cambiando de pendientes de acuerdo a su terreno a lo largo de sus 2 kilómetros. Y harán un trazo preliminar con pendiente definida. A partir de ahí ya tenemos el trazo preliminar, podemos ajustar ese trazo preliminar con un trazo ajustado que tenga más rectas, menos vértices, más rectas y menos vértices. Hago ese ajuste, no alejándome del preliminar, muy cerca al preliminar, pero sí tratando de tener menos vértices, y hasta ahí podemos llegar. El siguiente paso a eso será la unión de las tangentes con curvas circulares, ¿no? Con curvas circulares, y ahí acabaremos nuestra planimetría. Entonces, ese es el proceso que va a seguir el proyecto en esta primera parte de planimetría. Pueden empezar a hacer esta semana, hasta donde puedan llegar, y mostrármelo ya en la primera clase que tengamos el 5 de mayo. ¿No? Dije, y los que todavía no han tenido los puntos, no podríamos ir a buscarlo a su casa para tal vez nos den los puntos, ya que se va a viajar. He dado a todos los que he podido, a los que han traído sus planos, y hoy, antes de clases, en la universidad también me han esperado 5 estudiantes con sus planos para que les dé. ¿Cuántos son los que faltan ahorita? Grover Vargas sí le falta, por lo visto. ¿Qué otros grupos que les falta? Ingeniero, a mí también me falta. Ya, Cristian. Asistir a la clase el jueves. Cristian Lozano. Médica. La única posibilidad que tenemos en este momento es que vayan en este momento a hacer plotear y vengan a mi casa para que les ponga sus puntos obligados y les dé el tipo de carretera. Bueno, Inge, ¿hasta qué hora podemos pasar para no molestarlo? No, mientras más antes mejor, porque yo me voy al aeropuerto 1:30. Perfecto, Inge, entonces yo estoy por ahí. ¿Dónde queda su casa? Mi casa está por el estadio, en la calle Octavio Campero, y el número de casa es 640. Entonces, la mayoría de los grupos ya lo tiene, pero a los que les falta pueden venir, porque yo no he visto su plano ploteado, ¿no? Entonces tienen que traer. Gracias, Inge. Entonces yo paso por ahí. Ya, muy bien. Ingeniero, respecto a lo que nos estaba comentando sobre algunos compañeros que podían darnos una instrucción sobre los otros programas que mencionaba del civil. Ya, podemos empezar este lunes. ¿En qué horario en la noche les es más conveniente? ¿De 7, de 8 de la noche? ¿A qué hora les parece más posible? ¿A las 7 o a las 8 para empezar? Unas 2 horas por día será, ¿no? 8, Inge.
Ya, entonces, a partir del lunes les va a llegar un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp para que se conecten a un Zoom que va a organizar el que les va a enseñar. La primera clase va a ser virtual y todas las demás también si quieren. Si quieren alguna clase presencial se pueden poner de acuerdo, ¿no? Pero el lunes empiezan las clases de Civil 3D virtual con las personas que nos ayudan, que son ya egresados, pero que manejan bien el programa. Eso para todos los que quieran. No es obligatorio, pero los que no saben es la oportunidad de aprender un poco el programa Civil 3D. Inge, Adelante. disculpe, hecho que desde el lunes va a comenzar, más o menos, ¿qué horario va a ser? De 8 a 9:30, 10 de la noche podría ser. Pero va a empezar a las 8, ¿no? Ah, bueno, Inge. ¿Cuántos días, perdón, hija? Va a depender de cómo avanzan con ustedes. O sea, está pensado en 2 semanas. Pero si son hábiles y aprenden más rápido, tal vez sea menos. Pero si hay más necesidad, las van a hacer en 2 semanas. Ingeniero, ¿ya habría posibilidad de que sea grabado esas clases, esas instrucciones o clasecitas? Porque yo tengo clases de 2 días más o menos a las 9 hasta las 9:30 de la noche, casi 10. Eso hablan con el instructor, o sea, yo no tengo problema, yo le voy a pedir al instructor que les grabe y les pueda pasar, pero hablan con él el primer día. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces terminamos la clase. Conmigo nos vamos a volver a ver ya en forma presencial el jueves 5 para hacer un ejercicio sobre curvas con transición y el 7 es la primera evaluación. Así que voy a dejar también una tarea para que siga habiendo ejercicios para hacer, para que lo entreguen el día de la evaluación, ¿no? Entonces, unos cuantos ejercicios más para que sigan practicando. Hasta luego a todos. Inge, Buen viaje, ingeniero. Gracias. Inge, Adelante. disculpe, ¿la asistencia no va a poner? No, yo les voy a poner asistencia a todos. En base les pedí que pongan en el chat su nombre. No sé si lo han hecho todos. A ver, me voy a fijar cómo está el chat. No están. Pónganlo sus nombres en el chat entonces. Bueno, ya están en el chat, esa es la asistencia. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero.